¿Por qué pedimos rebaja? Por una comida que vale oro. Mi nombre es Daniela Hernández, soy periodista y creadora de contenido gastronómico hace más de 13 años y acabo de publicar un libro. Pero yo no vengo a hablarles de mi libro, sino vengo a hablarles de una reflexión que me regaló. Y es que cuando una comida, un alimento nos parece demasiado barato, alguien más en la cadena ya pagó su precio. Pero les voy a dar un poco de contexto. Mi libro se llama Street Food Barranquilla. Ahí lo pueden ver, ahí estábamos en el lanzamiento en Filbo hace unos pocos meses. Y básicamente es un recorrido por los sabores más vibrantes de esta ciudad ubicada al norte del Caribe colombiano, Barranquilla, Colombia. Fue un recorrido de aproximadamente 15 días. Probamos más de 30 platos con mi coautor, que está ahí en la imagen, llamado Eduardo Trujillo, un gran fotógrafo. Y una de las conclusiones que sacábamos con Eduardo es que muchas veces el precio y el valor del plato no se compensaban. Y para que me entiendan un poquito más, les traigo el ejemplo del bollo. Yo creo que muchos en este auditorio sabemos que es un bollo, hemos comido bollo, pero bueno, no está de más el contexto. El bollo se prepara con maíz, yuca o plátano, que posteriormente se envuelve en tuzas o en hojas de maíz. Este posteriormente se cocina y se transforma en un bocado que se puede comer desde el desayuno hasta la cena. De hecho, es de los pocos platos de cocina popular que tiene esa capacidad transversal. Y otra característica muy bonita es que es hijo de dos de las culturas que nos conforman a nosotros los caribeños, que es la indígena y la africana. Y bueno, para entender un poquito más del bollo y de cómo se produce, cómo se fabrica, nos fuimos al Bajo Valle, que es un barrio en el suroccidente de Barranquilla que es considerado un enclave afrodescendiente aquí en la ciudad. La matrona que nos atendió, ella misma descendiente de matronas, de mujeres del primer pueblo libre de América, San Basilio de Palenque, nos explicaba cómo funcionaba su jornada. Y básicamente arranca a las 5 de la mañana en el mercado público de Barranquilla, donde ella adquiere sus insumos. Luego ella regresa a su casa, que es donde tiene pues su pequeño centro de producción artesanal, y ahí empieza un largo proceso que inicia con cocción, molienda, darle forma a esos bollos, envolverlos, volverlos a cocinar. Y aquí han pasado aproximadamente 12 horas de trabajo, pero su jornada está lejos de terminar. Aproximadamente esa producción es de 80 unidades, cada una a 3.000 pesos, es decir, 75 centavos de dólar. Estas llenan un cuenco de metal llamado ponchera. Aquí yo creo que muchos conocemos una ponchera. Y aquí viene el proceso de la venta, generalmente ambulante. Yo creo que varios reconocemos la escena en la puerta de los supermercados, a veces caminando por los barrios residenciales de Barranquilla. El grito de bollo, que yo creo que hace parte de la sonoridad del Caribe y específicamente de Barranquilla. Y el reto de esta mujer es vender esas 80 unidades en lo que queda de la tarde. Generalmente esas jornadas se extienden hasta más allá de las 10 de la noche, es decir, que sumado a las 12 horas de trabajo que ya llevaba, van aproximadamente 5 más en la venta. Volvamos al precio del bollo, valor unitario, 75 centavos de dólar. Tiene 80 unidades en su ponchera, quiere decir que su utilidad fueron aproximadamente 240.000 pesos, es decir, 60 dólares, por entre 16 y 17 horas de trabajo, y ella tiene que volver a repetir esa jornada una y otra vez. Y de esa utilidad, esos 60 dólares, 240.000 pesos, tiene que sacar los insumos de la producción del día siguiente y para suplir las necesidades de una familia de 6 integrantes. La verdad es que a mí las cuentas no me dan, no sé ustedes. Pero lo cierto es que la precarización de la cocina popular no es un fenómeno único del Caribe colombiano. Ustedes se han puesto a pensar si en otros lugares, en otros rincones de Hispanoamérica existe el bollo. Pues la respuesta es que sí. Si nos vamos al interior del país, a Boyacá y a Bogotá, tenemos el envuelto. Si nos vamos a Panamá, por ejemplo, tenemos el bollo, que lo vemos allí. Se llama igualito que acá. Si nos vamos un poquito más arriba, a Mesoamérica, vamos a tener los tamales, que son los que vemos abajo. Tienen 1000 apellidos, 1000 adiciones. También hay montucos, también hay chuchitos. Y si nos vamos abajo, de Ecuador al cono sur, Argentina, Perú, Chile, vamos a tener las humitas, que son las de arriba. Lo cierto es que ninguno es más rico que el bollo. No sé, yo creo que varios aquí coinciden conmigo, pero algo tienen en común todos estos platos. No es necesario que se memoricen ese montón de nombres, pero sí esta información.
ninguno cuesta más de $1.50. Es decir, que en Hispanoamérica se puede comer, desayunar, merendar con menos de $2. Y eso sería cierto también en los Estados Unidos, porque con $2 se puede comprar un paquete de fideos instantáneos, un hot dog, una dona. Pero cuando nos vamos a comparar el valor nutricional, artesanal, la frescura, los ingredientes, yo creo que sabemos quién gana en la balanza, y es que ahí es donde vemos ese desbalance entre costo y valor. Y si algo quiero yo lograr con esta conversación que estamos teniendo en la tarde de hoy es que todos comprendamos la importancia de que se cierre esa brecha entre costo y valor. Pero para empezar a entenderlo tenemos que saber por qué también existe. Y una de las principales fenómenos o características que ocurren alrededor de la cocina popular es la informalidad. Es algo que todos sabemos, lo vimos en las fotos. Estas son algunas fotos que hizo Eduardo, mi coautor, durante la producción del libro. Como se pueden dar cuenta, es una producción bastante informal, en casas de familia, con los mismos integrantes de la familia contribuyendo para hacer la producción. A veces no hay la estandarización ideal, aunque si ustedes me lo preguntan a mí, después de 20, 30 años de dedicarse a hacer el mismo producto, yo creo que un grado de estandarización hay. Y por otro lado, hay otro factor que determina el precio, y es que la cocina popular le pertenece a la calle y le pertenece generalmente a personas de bajos ingresos. Y precisamente por el poder adquisitivo de sus clientes habituales es que también se determina el valor. A veces un bollo, un pastel, un plato de fritanga termina siendo el único plato de comida que se come una persona en el día, precisamente por la limitación en sus ingresos. Precisamente por esa limitación en los ingresos que hace tan difícil acceder de pronto a productos de mayor calidad. Y ahí viene otro factor importante, y es que a diferencia de otras expresiones como la artesanía que tenemos aquí, el valor de los insumos incide mucho en el costo final del producto. Y eso se forma una especie como de contrato social entre el consumidor y el productor. Ejemplo, en las plazas de mercado de aquí de Barranquilla y en algunas partes de Colombia, un kilo de maíz está en aproximadamente 3.000 pesos. Quiere decir que ese valor, 3.000 pesos, nuevamente 75 centavos de dólar, termina determinando o estableciendo el costo final del producto. Es así como un trabajo de 17 horas, que ya hicimos todo el recuento, termina costando solo 75 centavos de dólar, 3.000 pesos. Y creo que ahí sí la artesanía nos lleva una gran ventaja, porque yo creo que a pesar de que todavía falta mucho para avanzar, el valor de una mochila o el valor de un sombrero volteado no se cobra por el costo, por el valor del hilo o por el valor del tuchín, sino por el tiempo y la dedicación de la producción de eso. Cuando estaba elaborando esta charla, me recordé que tenía estas fotos que están viendo acá en el carrete de mi celular. Estas son fotos mías tomadas por mí, de a cuánto se vende una mochila en Nueva York. Si alcanzan a ver ahí, $198, y una rebajita por si a alguna le interesa. Una mochila común y silvestre que cuesta más de 800.000 pesos. Pero es que en lugares del mundo hay personas que ven ese sello handmade con un valor agregado que no se rebaja y que no se regatea. Y además que reconocen que lo artesanal tiene autenticidad y tiene muchísimo valor. Ustedes se imaginan donde viéramos con esos mismos ojos la gastronomía popular. La historia sería otra. La buena noticia es que hay chefs que están mostrándonos el camino y que de pronto nos enseñan cuáles son los pasos a seguir. Uno de ellos se llama Fabián Rodríguez, lo vemos aquí en la imagen. Él es oriundo de Fundación Magdalena. Magdalena es un departamento cercano al Atlántico, que es en el que nos encontramos en este momento, y su restaurante llamado Guásimo está ubicado en la capital, en Santa Marta. Cada vez que uno visita Guásimo y conversa con Fabián, él se encarga de hacerle saber a uno la importancia del bollo en su historia, porque básicamente con el bollo su mamá lo sacó a él y a sus hermanos adelante. Entonces, naturalmente, el bollo tiene un lugar supremamente protagónico en la carta de Guásimo. Por cierto, si alguna vez van a Santa Marta, se los recomiendo demasiado. Es un bollo de yuca con polvo de chicharrón, miel picante y suero costeño. Es una combinación explosiva. Su costo, 51.000 pesos, aproximadamente $13.
Y la parte bonita de la historia es que su mamá y otras matronas de fundación continúan siendo proveedoras de Fabián, recibiendo una muy buena compensación por el trabajo artesanal que hacen. Que además es una forma de Fabián de saldar como esa deuda emocional y personal que él tiene con el bollo, porque al final es quien es por cuenta de ese producto. Cuando yo subí el plato a mis redes, hace como año y medio, eso se formó una polémica y yo me preguntaba, y aún me pregunto, si Fabián le hubiera puesto un ingrediente extranjero o un nombre extranjero al plato, la polémica hubiera sido la misma. La respuesta es que tanto el bollo como el risotto deben tener su valor. ¿Y por qué es importante que esto suceda? Porque también se garantiza el bienestar social de personas como nuestra matrona de Bajo Valle, que de momento no tiene acceso a un seguro médico, a una pensión para su vejez, así como muchos otros transformadores que se dedican a este tipo de alimentos. Y otra razón que es mucho más importante y es la salvaguarda de estos productos. Si el producto tiene demanda, si el producto recibe una compensación justa, se garantiza su continuidad. ¿O ustedes no se han puesto a pensar cuántos productos han desaparecido del mercado básicamente porque las personas que los fabricaban, que los producían, se dedicaron a hacer otras cosas? Les tengo una anécdota no muy agradable, no muy alegre del libro, y es que estábamos buscando fotos de la ropilla, estábamos buscando arropillas para hacerle fotos para el libro. Para los que no saben, la ropilla es una golosina que se consumía en Barranquilla décadas atrás, hecha a base de melaza, y hoy en día muy poco se consigue y fue muy difícil conseguirla para hacerle las fotos, lo que nos indica que puede estar en peligro de desaparecer. Lo cierto es que la cocina popular, en medio de todo, de estas polémicas, de estos trances, ha generado cosas muy positivas. Pues ahí está mi libro, ¿por qué no? Hay series en Netflix maravillosas que les recomiendo consumir para seguir educándose si les interesa este tema. Hay tours guiados maravillosos y por primera vez en la historia una estrella Michelin, no aquí en Colombia, ojalá, pero para una taquería en Ciudad de México. Y es que al final la cocina popular tiene que tener algo más que sazón. Tiene que tener también la visión y la ambición de estos transformadores de creerse el cuento, de que tienen algo de valor en sus cocinas. Y algo también de formación para que entiendan que esos saberes y sabores que ellos tienen se pueden convertir en una marca. Creo que hace falta también compromiso de parte de los cocineros de entender y de dejar de mirar hacia afuera y mirar un poco más adentro. Por fortuna creo que ahí vamos por buen camino. El ejemplo de Fabián es muy bueno. Tenemos también a Jaime David Rodríguez, quien vemos aquí. Su restaurante Celele es el número 6 de Latinoamérica en este momento. Y tenemos a Mane, nuestro Mane, aquí en Barranquilla, jugando de local con su restaurante Manuel, que es el número 42. Y todos ellos se han inspirado en los sabores locales de los diferentes territorios en los que se encuentran. Ustedes se imaginan donde nosotros los comensales también le diéramos ese valor. Y es partir de algo tan sencillo como dejar de pedir rebaja. Porque cuando rebajamos, cuando regateamos, estamos rebajando tiempo, estamos rebajando saberes y estamos rebajando experiencias. Entonces, yo vuelvo a preguntarles, ¿cuánto creen que cuesta el bollo ahora que saben cuánto vale el bollo?